Lechería es considerada la ciudad más moderna de Venezuela, con sus canales residenciales y navegables que la distinguen en Latinoamérica. Su hermosa bahía, los deportes extremos, las fiestas nocturnas y la diversidad gastronómica la convierten en una ciudad querida por muchos. Comienzo mi recorrido con un desayuno tradicional, una arepita, pero ¿qué arepa? Rellena con sardina, pernil, ensalada de gallina y más. En la arepera Los Pelones tienen más de 2 décadas en la memoria gastronómica de los habitantes de Anzoátegui y de muchos venezolanos que residen en diferentes partes del mundo. Ahora está ubicada a poquitos metros de Playa Lido, Lechería. Buenos días. Buenos días. Hola, Bailín. Bienvenida a Venezuela. ¿Cómo estás tú? Jenny, yo te quería conocer. Tú eres más famosa, bueno, que la arepa, casi. Sí. Tú eres la negra de las arepas. Sí, la negra Calvi. Pero mira quién está aquí. Bienvenida, amor. Bueno, te conseguí chévere, oye. Probando para que no salga nada sin control de calidad. Miren qué belleza. La negra, la gente que te reclama ahora. Ay, la que ustedes ven al fondo allá es mi amiga Iraima. Mi amor. Feliz de verte. Yo también. Miren las mermeladas. Ustedes saben de esas mujeres que están allá hacían mermeladas de cebolla. Sí, ¿verdad? De ají, de pimentón. Negra, eres famosísima. Te he visto con cualquier cantidad de personalidades. ¿Puedes creerlo? Sí. Qué bueno. Mire, usted sabe lo que pasa ahorita. La gente viene de verdad que le dice, mira, tienes como 15 días que dio un chistecito. ¿Ah? Sí. ¿Te has visto? Sí. Bueno, mis amores, así es recibido usted. ¿No crees que no está preparado? Así es recibido usted aquí en la arepera, con esta jocosidad, gente de familia que lo va a recibir como que usted es uno más. Así que, venga, arepara usted. Y sigue siendo la sardina la reina de la mesa de Julio César. Bueno, tú sabes que antes los de la sardina pelones. siempre ha sido el pernil. Cierto. Pero resulta que ahorita la sardina, que es un pescado tan exquisito, la gente no lo puede cocinar en su casa, pues no lo puede cocinar en su casa Imagínate, porque se ¿qué tal? impregna. En cambio aquí se lo preparamos todo, la disfrutan, vienen en familia. Increíblemente la aceptación de los niños por la sardina parece que hubiese como que descubrieron un nuevo McDonald's. Un nuevo plato. Y que es toda una variedad, tenemos casi 26 sabores entre quesos, ensaladas varias y calientes. Tenemos pernil, lengua en salsa, asado negro, pollo, mariscos los fines de semana, ensalada de cangrejo, pulpo, Wow. todo ese tipo de exquisiteces que a usted no le va a dar tiempo a preparar en su casa porque tiene su proceso. El pernil dura 10 horas en el horno, no es un pernil horneado, no es un pernil ni asado, ni frito, nada de eso. Entonces, cosas que son comidas y bueno, y pronto estaremos ya sirviéndoles almuerzos criollos. Amén. Aquí con esos mismos tipos para que la gente que ya perdió la esencia de la familia de comer esos platos de la abuela, como dices tú, bueno, los va a tener aquí para que los disfrute y enseñe a sus hijos también a comer comida de verdad. Con su permiso. Demasiado bueno. Rico. Definitivamente es estar en casa. Les cuento dónde me encuentro en este momento. Me encuentro en la zona de despegue y de aterrizaje de Parapente El Morro. Los chicos están esperando que haya buen viento. Mírenlo, ya acá están la mayoría de los pilotos, los que están aquí al fondo. Y estas personas que están de este lado es el público que viene al Cerro del Morro de Lechería en el estado de Anzoátegui, Venezuela, a disfrutar de estos vuelos. Así que bueno, vamos a esperar que todos los pilotos hagan su vuelo del día de hoy y poder mostrarles lo hermoso que se ven ellos volando sobre la bahía de Pozuelo, en este caso sí, es la bahía de Pozuelo desde el Cerro del Morro, así que les voy contando y les voy mostrando lo hermoso que es. Ajá, aquí llego, mira, yo estoy blogueando, se supone que este señor es mi piloto, pero yo le voy a ceder mi puesto a un cliente que llegue hoy. Así que bueno, les voy contando. Michael, ¿estamos listos? Ya estamos listos, así que no hay clientes hoy, solo tienes que montarte tú.
Primera experiencia, sí, primera vez que vengo. Un sueño que tenía desde hace mucho tiempo. Por celebrar mi cumpleaños, bueno, aquí estoy. Y este es el primer sueño de 2024 en adelante que pienso cumplir, por lo que venga. Por cambios climáticos y razones de tiempo, finalmente no pude hacer el vuelo en el Cerro El Morro. Por eso una asignatura pendiente que espero poder cumplir pronto, y es que uno de mis sueños es poder volar en parapente sobre el mar. Al bajar de la zona de despegue de parapentes en el Cerro El Morro, me encontré con esta pareja de turistas provenientes de Sudáfrica. Habían recorrido gran parte de Sudamérica hasta llegar a la ciudad de Lechería con su casa rodante. Tenían semanas en Playa Cangrejo, fascinados con el mar y la hospitalidad de los vecinos de la zona. Stuart es oriundo de Sudáfrica, pero se ha encargado de viajar por toda Sudamérica. Ha hecho más de 6 países y este es el 6º. Stuart, ¿qué te ha gustado de Venezuela? Él habla, como yo no hablo inglés, él habla poquito español. Venezuela es bonito. Gente, muchos amigos. Muchos amigos. Muchos amigos, sí. Así es. ¿De aquí para dónde vas? ¿Cuál es el próximo país? Next country. Colombia. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo tiene acá? ¿Cuánto tiempo Venezuela? Tienes en Venezuela? Más o menos dos meses. 2 meses. ¿Y siempre has estado aquí? ¿Llegaste aquí? Aquí 3, 4 días. Muy bien. ¿Y visitaste, me decías, Sucre, Maturín, Ciudad Bolívar, Gran Sabana? De todos, ¿qué más te gustó? ¿Montaña o beach o playa? Both. Ambos. Ambos. ¿Cuál te ha gustado más? De las beach, ¿cuál es más bonito? ¿Cuál es más beautiful? Playas. Bonito. Playa Poi Poi. Sabía que le iba a gustar Poi Poi. Tabla de surf, surfing. ¿Eres surfista? ¿Te gusta surfear? Sí. Le va a gustar Pui Pui siempre porque es el paraíso. Le falta conocer a Dícora. Parte de los turistas que están entrando a Venezuela con sus motorhome. Es súper interesante verlos en Lechería. Hay un lugar donde los reciben. Aquí al ladito también hay unos turistas oriundos de Francia. Y es súper chévere ver cómo están entrando y lo seguro que se sienten. Uno de los lugares más concurridos últimamente en Lechería es el Fortín de la Magdalena. Ustedes pueden ver que están haciendo una sesión de fotos maternal, de una futura mamá que está allí haciendo una sesión de fotos hermosa, y también hay una chiquita por acá al final haciendo una sesión de fotos para 15 años. Este Fortín de la Magdalena pues es un lugar icónico de Lechería y les voy a ir contando un poquito su historia si me acompañan a ver lo que ocurre allá adentro. Como pueden ver, esto es parte de lo que se vive adentro. Muchas personas haciendo sesión de fotos. Hay otras personas en el bordecito para disfrutar el sunset o el atardecer, ¿no? Y es una de las bondades que tiene este hermoso fortín. Sobre el fortín hay una historia bien particular y es básicamente que este fortín fue creado para defender las costas de Maurica o las costas de la zona de los corsarios, bucaneros o piratas que venían a saquear la zona, pero principalmente a llevarse la sal. Aquí hay algunas historias que relatan que en el fortín muchas personas decían que en el fondo, en los sótanos, se encontraban armas y piedras preciosas. Por años, muchísima gente, muchos, piratas intentaron saquearlo en busca de tales tesoros,
pero no había tales tesoros. Realmente el trabajo del fortín era resguardar la sal que en muchas ocasiones era sacado de las costas cercanas. Así que es una historia que por mucho tiempo fue repetida por la creencia popular, pero realmente se trataba de un fortín para resguardar las costas de la región. Antes de planear una salida nocturna, me invitaron a Greenhouse, un café realmente hermoso, cálido, cuyos aromas te cautivan desde la puerta. La decoración es elegante y acogedora, y la propuesta gastronómica variada entre platos europeos e internacionales. Uno de los aspectos que más me cautivó en este lugar es su huerto acuapónico, un concepto autosustentable y amigable con el planeta. La creadora de este café, Carmen Kraus, habla con pasión sobre este sueño hecho realidad. Bueno, el Greenhouse tiene un concepto donde engloba nuestro propio café, ¿verdad? El cual te lo menciono así porque es desde la entrada lo que vas a conseguir. Afuera tenemos nuestro horno de pizza también con nuestra masa fermentada, de larga fermentación, como dije, de masa madre. Luego tenemos nuestro café, tenemos una torrefactora donde nosotros tostamos nuestro café, lo traemos de Caripe, lo seleccionamos, entonces para que el cliente, nuestros visitantes tengan una experiencia de un café siempre de buena calidad, siempre el mismo sabor, tener todos esos privilegios. Luego consigues mi taller de panadería, que es donde ocurre la magia, donde trabajamos con nuestras masas. Y luego tenemos nuestro huerto acuapónico, que implementamos. La acuaponía es la mezcla de la hidroponía con los peces, con el cultivo de peces. Entonces los peces son los que alimentan nuestras plantas. Y ahí tenemos parte de nuestra producción que usamos para acá, para el sitio, como las lechugas, la albahaca, aromáticas como romero, hierbabuena, menta, orégano. Bueno, llegó el momento de probar y voy a probar la romana, ¿ok? Así está, miren que aquí está de rico, les voy a probar en cámara. Es con al pesto, cebolla morada, cebolla blanca, y una base de salsa blanca que está muy rica, así que les cuento. Muy rica. La comida exquisita, buen trato y rico ambiente. Así resumo mi visita a Greenhouse. Uno de los atractivos que tiene la ciudad de Lechería en el estado Anzoátegui, Venezuela, es el turibús. ¿Qué es el turibús? Es una disco rodante que le ofrece a la gente diversión al mismo momento que los trasladas por los principales lugares y más turísticos de la ciudad de Lechería y de otros puntos importantes de la zona norte del estado Anzoátegui y de otras ciudades de Venezuela. A mí me tocó en la ciudad de Lechería, así que vamos a ver cómo se prende la rumba aquí en Lechería. Yo necesito que todo el mundo se levante y se ponga fuera del carnaval, mi gente. Pero me pongo a trabajar mañana, por eso que no quieren levantarse. Ajá. No, ya va. Lo que pasa es que la chica está haciendo su baile, su broma. Y justamente el baile la agarró en una curva. Oye, no puedo hacer más nada. Palma, dale para abajo. Dale para abajo. Dale para abajo. Era para abajo. Una experiencia única e inolvidable donde tenemos un recorrido histórico, cultural, disco, baile, animación, recreación, de todo un poco podemos disfrutar siempre con el perfil turístico. ¿Dónde está la voz de las mujeres? ¿Dónde está la voz de los hombres?
Me vine a comer los mejores perro calientes de Lechería Donde Gaby. Y es que aquí han combinado varios sabores autóctonos del perro caliente. Aunque no es un plato tradicional venezolano, es la comida callejera preferida de cualquier venezolano en cualquier parte del mundo. Pero nuestros perro calientes son bien particulares. Lo de nosotros no nos llevan únicamente salchicha y salsa. Hacemos un verdadero festín de sabor. Le ponemos pues ensalada, queso, salsas, N cantidad de salsa. Así que vamos a entrar para que ustedes vean cómo es el servicio acá donde Gaby en Lechería Estado Anzoátegui. Miren, nuestros perros calientes son bien particulares y no se parecen a otros en ninguna parte del mundo. No son únicamente pan y salchicha. Miren todo lo que llevan nuestros perros calientes. Zanahoria, cebolla, repollo, papita, pico de gallo, queso y todo lo demás. Esto tiene 2 estaciones donde usted puede escoger lo que le va a colocar. Vengan a ver lo que yo le voy a colocar al mío. Aquí tengo ya los 3 perros calientes listos para comérmelos junto con la bebida. Mírenlo, les eché todo lo que podía, pico de gallo, queso, zanahoria, ensalada, lo que podía. Así que miren, no voy a comer en cámara porque el perro caliente se come así rico y que se bote la salsa. Yo sé que la toma quizás no pueda ser muy bonita, pero bueno, así se come el perro caliente. Así que lo voy a disfrutar y les voy a contar. Durante mi estancia en Lechería utilicé la opción de alquilar un apartamento por Airbnb. Es súper cómodo, espacioso, tiene internet, servicios de suscripción en una zona muy céntrica de Lechería. Es un conjunto con piscina y el apartamento tiene sus comodidades como sala, comedor, cocina empotrada, lavandero con lavadora y secadora, aire central, 2 habitaciones, la principal con baño y el baño de servicio. Tienen agua caliente y un estudio totalmente equipado. La noche está en $70 y tiene una capacidad para 4 personas. Una opción que me parece bastante amigable para las personas que quieren tener un poquito de más comodidad, privacidad y tener la opción de abaratar costos. Lechería es mi ciudad y desde hace algunos años la visito como una turista más. Pero qué grato es ver cómo la gente sigue teniendo emprendimientos que hacen de este destino una tierra de gracia. En mi próximo episodio, Alcione, el submarino de bandera y manufactura venezolana, me muestra la magia del fondo marino del Parque Nacional Mochima. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a hacerlo y activar la campanita para así seguir juntos disfrutando de los destinos que son tierra de gracia. Este episodio se hace en colaboración con Turkiel Airlines. Volamos en tu dirección. Agencia de viajes Big My Tours. Viaja sin límites. Envíos Casing, tu casillero en Colombia.